Hare Krishna, mi nombre es Karunia Nitai Das. Estoy transmitiendo para todos ustedes desde Guayaquil, Ecuador. Antes de comenzar, como es costumbre, pues quiero presentar mi agradecimiento a todo el equipo de ISKCON Buenos Aires, en especial a Chitrak Prabhu, quien muy gentilmente me ha invitado a participar de este servicio en la forma de la lectura, del análisis de la disertación de la ciencia del Bhagavad Gita tal como es. Bien, también quiero agradecer por supuesto a mis compañeros, los oradores previos, quienes cada semana y prácticamente día tras día nos iluminan con sus expertas, iluminadoras y muy hermosas explicaciones respecto a esta ciencia espiritual. También, por supuesto, agradezco a todos ustedes por su esfuerzo, por su firmeza, por su constancia en participar regularmente de estas clases, ya sea de manera directa o en forma diferida. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro estudio de Bhagavad Gita. Específicamente me corresponde hoy día hablar, explicar, leer el texto número 16 del capítulo 11, titulado La forma universal. Bien, antes de dar lectura al texto, vamos un poquito a contextualizar para tener una idea de qué ha ocurrido anteriormente. También hay una particularidad respecto a este texto que me corresponde hoy, es que tiene un significado de nuestro amado fundador, Acharya, A.C. Bhaktivedanta Swami, muy corto, prácticamente son 2 líneas. Y generalmente cuando no, la costumbre, ¿no? Es la costumbre que cuando no hay significado en un texto, cuando no hay un comentario, una explicación dada por Srila Prabhupada, generalmente procedemos a comentar el siguiente verso, a leer el siguiente verso. Pero en este caso, Srila Prabhupada nos presenta 2 líneas en su significado, que prácticamente son 2 líneas que sintetizan, que dan la conclusión, que resumen. Son 2 líneas casi, se podría decir, a un estilo un tanto como un aforismo, ¿no? Srila Prabhupada nos presenta ahí prácticamente la síntesis, la conclusión de lo que es el entendimiento respecto a la suprema personalidad de Dios. Srila Prabhupada nos dice algo que prácticamente es la conclusión a la que nosotros llegamos luego de haber hecho un profundo análisis, un estudio, luego de conocer la síntesis, la antítesis. Finalmente llegamos a esta síntesis que Srila Prabhupada nos presenta en el significado del verso que vamos a leer en estas 2 líneas. Pero, como mencionaba, no vamos a proceder a la lectura del siguiente verso, sino que ayudados por las palabras que tenemos en el texto, en la traducción, porque hay palabras muy importantes, y también agenciados por otros versos de otras escrituras también, y un poco recordando, repasando, como dije, esta es la conclusión, lo que nos presenta Srila Prabhupada. Entonces vamos a ir un poco para atrás para conocer qué hay antes de esta conclusión, para luego tener una idea completa de estas brevísimas pero muy iluminadoras palabras que nos presenta Srila Prabhupada en este texto de hoy. Bien, entonces, como mencionaba, recordando brevemente algunos versos atrás, nosotros teníamos que en esta ocasión el Señor Krishna iba a revelar su forma universal a Arjuna, pero antes de eso el Señor Krishna lo dotó con ojos divinos.
como le dijo a él en versos anteriores, Natuman sakyashe drastun anenaiva swachakchusa divyan dadami te chaksu pasyanme yogan aishwaram. Entonces el Señor Krishna, luego de revelar, o se puede decir en el momento, ¿no?, de esta revelación que iba a hacerle a Arjuna de su forma universal, el Señor Krishna le dice a Arjuna, pero tú no tienes ojos divinos, Natuman sakyashe drastun, tú no puedes verme con tus ojos actuales, y por lo tanto yo en este momento te voy a dar ojos divinos. Natuman sakyashe drastun anenaiva swa chakshusha. Te voy a dar los ojos apropiados. Anenaiva swa chakshusha. Divyan dadami te chakshu, es decir, ojos divinos. Te voy a dar divyan dadami te chakshu. Te voy a dar ojos divinos, divyan chakshu, para que tú puedas ver pasyanme yogan aishwaram, para que puedas contemplar mis opulencias divinas. Es interesante también que nosotros, no solamente en el verso que vamos a leer hoy día, sino también a lo largo de este capítulo, vamos a encontrar varias veces palabras importantes como la palabra pashyanti, que significa ver, y también otras palabras como aneka, que también se repitió anteriormente, que significa muchos. Bien, entonces de esa manera el Señor Krishna le estaba dando ojos divinos a Arjuna para que Arjuna pueda contemplar esta hermosa o en palabras de Arjuna, aterradora también forma universal. Entonces luego de eso Sanjaya empieza un poco a describir lo que está contemplando, pero al parecer Sanjaya también se queda corto, ¿no?, en lo que le puede transmitir al rey ciego Dhritarashtra, porque Sanjaya describe algo, pero que en realidad se podría decir que no refleja totalmente lo que está ocurriendo frente a Arjuna, pero de una u otra manera Sanjaya transmite una idea para que Dhritarashtra pueda asimismo dibujarse lo que está ocurriendo en su mente. Como era ciego, obviamente no podía ver nada, pero en su mente Sanjaya estaba tratando de graficar lo que estaba ocurriendo frente a Arjuna. Entonces, luego de eso, Arjuna empieza ya a ofrecer sus oraciones. Una de las cosas que primero Arjuna dice, y que también emplea una palabra que ya mencionamos, aneka, es que él está viendo muchas bocas, muchos brazos, muchas piernas, estómagos, etc. Entonces empieza él a describir todo lo que está contemplando. Bien, entonces ahora vamos a estudiar el texto 16, en donde justamente Arjuna habla un poco más. Todos estos versos, Arjuna va a manifestar todo lo que está aconteciendo frente a sus ojos divinos, a sus divya chakshu. Recuerden que Arjuna tiene la posibilidad de contemplar todos estos fenómenos porque se le ha dotado de una visión divina. Es la visión que se requiere para poder contemplar a Dios o alguna de sus diferentes expansiones o manifestaciones. Bien, entonces, Bhagavad Gita, texto 16, capítulo 11, la forma universal. Dice lo siguiente. Aneka bahudara bhaktra netram pasyami tvam sarvato anamta rupam namtam na madhyangna punastabadim pasyami vishwasvara vishwarupa. Traducción. Vamos a leer palabra por palabra también. Hay palabras importantes que debemos saber su significado. Dice aneka, muchos. Bahu, brazos. Udara, barrigas. Bhaktra, bocas. Netram, ojos. Pasyami, veo. Tuam, tú. Sarvata, en todas las direcciones. Ananta rupam, formas ilimitadas. Na antam, sin fin. Na madhyam, sin medio. Na puna, ni jamás. Tava, tú. Adin, principio. Pasyami, veo. Vishwa Ishwara, oh Señor del universo. Vishwarupa,
en la forma del universo. Traducción y significado que da su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Oh Señor del universo, oh forma universal, veo en tu cuerpo muchísimos brazos, barrigas, bocas y ojos, expandidos por doquier, sin límites. No veo en ti ningún final, ningún medio, ni ningún principio. Significado. Krishna es la suprema personalidad de Dios y es ilimitado. Así pues, todo se podía ver a través de él. Esas son dos líneas que Srila Prabhupada presenta como significado de este texto. Entonces, como estaba diciendo, vamos a valernos de palabras importantes que hay en este verso, vamos a valernos también de versos de otros textos sástricos y también un poco de lo que hemos estudiado en ocasiones anteriores respecto a la naturaleza ilimitada del Señor Supremo, ¿no? Eso es lo que prácticamente nos está enseñando Srila Prabhupada en estas dos líneas. Krishna es la suprema personalidad de Dios y es ilimitado. Así pues, todo se podía ver a través de él. Bien. Om Agyana Timirandasya Gyanan Gyana Salakaya Chakshun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Mate Yaya Pataka Swami Itinamine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradajine Gaurakata Damadaya Nagara Grama Tarine Mukan Karoti Bachalam Pangun Langajate Grim Jat Kripa Tangaham Bande Sri Gurundi Nataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Vancha Kalpatarubhya Chakripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Tat Sat. Bien, entonces repetimos, el texto original decía: oh Señor del universo, oh forma universal, veo en tu cuerpo muchísimos brazos, barrigas, bocas y ojos, expandidos por doquier sin límite. No veo en ti ningún final, ningún medio, ni ningún principio. Y el significado nuevamente dice: Krishna es la suprema personalidad de Dios y es ilimitado. Así pues, todo se podía ver a través de él. Bien. No sé si está bien el tema del sonido, el tema del si se puede ver, si hay algún inconveniente, alguna cosa. Si alguien está al otro lado, pues le agradecería que me lo haga saber. También, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, algún comentario, también pueden participar haciéndolo en el cajetín respectivo para eso. Bien, entonces, Srila Prabhupada nos presenta prácticamente una conclusión, y desde allí vamos a tratar en esta ocasión de ir retrocediendo un poco para llegar a esta conclusión. Es como más o menos como cuando a veces hay series, hay programas, capítulos, ¿no? De ciertas, de alguna, puede ser alguna historia, alguna cosa, en donde nos dan un poquito, ¿no? Más o menos sin contarnos el final, pero a veces nos presentan una imagen avanzada, ¿no? O a veces la película comienza con una escena muy avanzada y después de a poco se va, o dicen, ¿no? A veces, ¿no? 5 días después, 1 hora después, un día antes, para justamente llegar a ese punto. Entonces vamos a tratar de hacer algo así para poder llegar a esta conclusión que Srila Prabhupada nos presenta, diciéndonos: Krishna es la suprema personalidad de Dios y es ilimitado. Así pues, todo se podía ver a través de él. Aquí hay una particularidad muy interesante, es que nosotros debemos entender, este punto es bastante complejo, pero Srila Prabhupada lo menciona aquí: Krishna es ilimitado, pero al mismo tiempo todo se puede conocer a través de él, es decir, una persona, una singularidad, un ente singular, es decir, Krishna es uno, pero al mismo tiempo Krishna comprende una multiplicidad de formas, una multiplicidad de fenómenos, de seres. Entonces, nosotros tenemos que comprender bien esto, porque a veces
nuestra lógica mundana no nos permite ahondar mucho en el terreno de la comprensión de cómo es la naturaleza de la suprema personalidad de Dios. La lógica es muy necesaria. Para el estudio filosófico debemos siempre valernos mucho de la lógica, pero llega un momento en donde la lógica pierde su poder de acción. Entonces nosotros necesitamos recibir a partir de allí conocimiento que viene de otros medios, es decir, conocimiento que viene por revelación. Y nosotros, gracias a esa revelación que la constituyen las escrituras védicas, podemos comprender que el Señor Supremo tiene y posee Achintya Shakti, que significa potencia inconcebible. Y de esa manera el Señor puede ser uno, pero al mismo tiempo puede ser múltiples. Aunque aparentemente es una contradicción, nosotros debemos saber que el Señor tiene estas potencias inconcebibles, y gracias a esas potencias inconcebibles es que el Señor simultáneamente puede ser lo uno y lo otro. Es por esto que, a pesar de que las propias escrituras védicas muchas veces nos revelan que el Señor es ilimitado y tiene miles de formas, tiene bocas por todas partes. De hecho, en los textos originales védicos vamos a encontrar que hay, especialmente en los Vedas y los Upanishads, vamos a encontrar esta concepción ilimitada, esta concepción múltiple, ¿no? Acá se emplea la palabra aneka. La palabra aneka significa muchos. Más adelante, en el capítulo 13, al Señor se le dice que Él está en todas partes, ¿no? Él se emplea la palabra sarvata, que significa en muchos lados. Él está presente en muchos lados. O como se dice específicamente en el capítulo 13, allí se dice que en todas partes están sus piernas, en todas partes están sus bocas, en todas partes están sus caras. Entonces, esto implica que hay muchas bocas, muchas piernas, muchos brazos, muchas caras, muchos estómagos, etc. También en otra parte de los Upanishads, específicamente en el texto conocido como Purusha Suktam, famoso texto, también se habla de que el Señor tiene miles de bocas, ¿no? Por ejemplo, podríamos recordar un poco el famoso, principalmente la famosa primera estrofa de este verso, Purusha Suktam, muy famoso, muy reconocido, muy apreciado, muy valioso para poder entender un poco acerca de esta forma universal. Porque acá lo que está viendo Arjuna es a Krishna, pero al mismo tiempo en su multiplicidad de formas, multiplicidad de eventos, multiplicidad de fenómenos. Pero todo eso Arjuna lo está vivenciando en un solo punto, en una sola ubicación, a través justamente de Krishna. Es decir, a través de una sola persona, que es Krishna, la suprema personalidad de Dios, Arjuna está contemplando esta multiplicidad de bocas, multiplicidad de piernas, multiplicidad de caras, etcétera, de oídos, de ojos, de bocas, etcétera. Y el Purusha Sukta justamente habla de esto. Recordemos que esta forma universal que está contemplando también Arjuna es una visión de eso que también en el Bhagavatam se va a corroborar. De hecho, todos estos versos, estas escrituras están vinculadas. Miren, estamos vinculando, relacionando el Gita, estamos articulando el Gita, lo estamos articulando con el Bhagavatam, segundo canto. Hay un capítulo que se titula Purusha Suktam corroborado, y estamos articulándolo, por supuesto, con el Rig Veda, que contiene este Purusha Suktam, que dice: Sahasra Sirsa Purushaha Sahasraksat Sahasrapat Sabumim Visvato Britva Atyatistanda Sangulam. Sahasra significa miles. Sahasra Sirsa Purushaha. El Purusha tiene miles de bocas. Sahasra Sirsa Purushaha Sahasraksat Sahasrapat. Tiene miles de ojos, tiene miles de piernas. El Supremo, este Purusha, cubre toda la extensión de la creación y aún así la supera
la supera por 10 dígitos o en 10 direcciones. Una forma de expresar que Él está más allá de todo cálculo, ¿no? Toda cosa que nosotros podemos concebir, gracias a nuestra lógica, gracias a nuestro raciocinio, es superado, siempre es superado por la suprema personalidad de Dios. ¿Y quién es este Purusha? Recordemos que este Purusha, al que se refiere el Purusha Suktam o el Rig Veda, está hablando acerca de Garbhodakasayi Vishnu. En el Bhagavatam, en el 9º canto, también hay un texto que contiene expresiones similares, que el Purusha tiene muchos brazos, ¿no? Allí se le dice Sahasra Shirsa Pumsa, ¿no? Solo cambia la palabra Pumsa. La palabra Pumsa significa persona. Y si la Prabhupada en el significado de ese verso del capítulo 9, él dice, este Vishnu, ¿no? o mejor dicho, Vishnu, entre paréntesis, Garbhodakasayi Vishnu, también recibe el nombre de Sahasra Shirsa Purushaha. Esto lo dice Srila Prabhupada en el 9º canto del Bhagavatam. Entonces, estas oraciones que se presentan en el Rig Veda son oraciones de glorificación a esta forma cósmica, porque este Garbhodakasayi Vishnu justamente tiene su representación. Es una representación metafórica en donde cada parte del universo corresponde con una parte de su cuerpo. Por eso es que en el 2º canto del Bhagavatam se habla de Purusha Sukta corroborado, es decir, la confirmación de lo que se estudió, de lo que se leyó anteriormente en el Rig Veda, ¿no? Obviamente con más detalles, ¿no? Es decir, se presenta en esta ocasión el Purusha como una forma de meditación más que simplemente una visión, como está aconteciendo en este momento frente a Arjuna. Entonces, a pesar de que es uno solo el Purusha, aún así es ilimitado. ¿Cómo podemos comprender esto? Es realmente muy difícil para una mente lógica, racional, que pueda entenderlo, pero sí debemos tratar de comprender, por lo menos teóricamente, que el Señor posee Achintya Shakti, es decir, su poder inconcebible, y gracias a ese poder inconcebible es que se pueden presentar todo tipo de aparentes contradicciones en la naturaleza de la suprema personalidad de Dios. Pero realmente esas contradicciones de ninguna manera desmerecen o anulan el conocimiento respecto a la suprema personalidad de Dios, sino que por el contrario nos afirman y nos confirman que Él está más allá de todo tipo de cálculo mental, de todo tipo de cálculo racional. Él está más allá. Es decir, Dios no solamente que puede ser inconcebible, sino que Dios debe ser inconcebible para que sea llamado Dios. De lo contrario, no sería Dios. Porque todo el mundo sabe, todo el mundo muchas veces, incluso en el argot popular encontramos, ¿no?, que la gente común dice Dios es todo. Y efectivamente lo es, ¿no? Vasudeva Sarvam Iti. Dios es absolutamente todo. Pero si Dios es todo, eso implica que es absolutamente todo. Es decir, abarca desde el polo negativo hasta el polo negativo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por eso también en el Shastra se dice Anora Niyam Mahato Mahiyam, es decir, Anor, es decir, lo más pequeño. El Señor Supremo es lo más pequeño de lo más pequeño. Anora Niyam, lo más pequeño de lo más pequeño. Pero también Él es Mahato Mahiyam, es decir, que es lo más grande de lo más grande. Entonces una mente racional puede pensar o protestar y decir, ¿cómo puede ser lo uno? Si es lo más pequeño, no puede ser lo más grande. Pero eso no se aplica, ese tipo de razonamiento no se aplica en la naturaleza absoluta de Dios, ya que Él es todo, y si Él es todo, Él abarca tanto lo más pequeño como lo más grande. Por eso es que también en el Sri Sopanishad encontramos que en el mantra 5 del Sri Sopanishad, allí se dice que el Señor Supremo camina y no camina. Él está muy lejos,
pero también es lo más lejos que está, pero también es lo más cerca que está. Y ahí Srila Prabhupada da un hermoso significado recomendado. Debemos acudir a ese significado que Srila Prabhupada presenta para poder entender la naturaleza achintya o inconcebible del Señor Supremo. Cómo es que Él puede ser uno, pero al mismo tiempo puede ser muchos. Cómo es que siendo uno tiene miles de cabezas, tiene miles de bocas. Cómo es que corre y no tiene piernas. Cómo es que es una sola persona, pero tiene miles de piernas. Cómo es que está tan lejos y está tan cerca. Cómo es lo más pequeño y es lo más grande. Entonces, gracias a este poder inconcebible, es que el Señor Supremo es absolutamente todo. Porque si Dios estuviera al alcance de la mente humana o fuera comprensible totalmente, no digamos que si estuviera al alcance, porque sí está al alcance. De hecho, el Vedanta Sutra dice, Shastra Joni Twat, dice, al Señor Supremo lo podemos conocer gracias a la Escritura, pero el hecho de conocerlo no implica que podamos conocerlo absolutamente todo, sino hasta donde nuestra capacidad lo permite, incluso hasta donde los Vedas pueden revelarnos, ya que incluso los Vedas en sus propias oraciones admiten que ellos mismos no pueden abarcar todo el conocimiento respecto a la naturaleza de la verdad absoluta, porque Él es ilimitado. Esa es la conclusión que Srila Prabhupada está presentando aquí, que siendo uno es ilimitado. Entonces, en los Vedas, como decía, se presenta esta verdad, ¿no? Que Dios tiene miles de bocas, Dios tiene miles de ojos. En otro sentido, Dios es ilimitado, Él está en todas partes. Él está en todas partes. Esa es como la tesis que presentan los Upanishads. Dios está en todas partes. Él es el todo. Tiene miles de ojos, tiene miles de bocas. Él está diseminado por todas partes. Pero también se presenta la antítesis, es decir, Dios es una persona. Dios es una persona. Una persona que posee todas estas características. De hecho, Srila Prabhupada también menciona en el significado del Sri Upanishad, el mantra 5 que citaba hace un momento, que los Vaishnavas no niegan la naturaleza impersonal de Dios. Porque cuando nosotros decimos, o generalmente se comprende, que Dios tiene miles de bocas, miles de ojos, miles de oídos, generalmente se tiene una noción impersonal. Porque generalmente comprendemos o entendemos o estamos acostumbrados a admitir, a reconocer que una persona tiene 2 ojos, 2 oídos, ¿no? Una boca, 2 brazos. Entonces tenemos una concepción bastante limitada de lo que es una persona. Pero como Srila Prabhupada explica ahí, los Vaishnavas no niegan la naturaleza impersonal de Dios. Reconocemos que sí, que Dios tiene un aspecto impersonal, pero también admitimos y reconocemos que tiene un carácter personal. Él es el Param Purusha, es el Purusha ilimitado. Por eso Srila Prabhupada lo menciona aquí. La suprema personalidad de Dios es ilimitado, es decir, es ilimitado absolutamente en todo. No podemos decir Dios tiene solo esto, tiene solo aquello, o tiene solamente una boca, solamente tiene una mente, una cara. No. Lo que está aconteciendo, por ejemplo, ante Arjuna, es un Dios con miles de caras, miles de formas, miles de brazos, miles de piernas, miles de estómagos. Entonces, esta persona es ilimitada en todo. Y eso no implica que deje de ser una persona. Gracias a su poder inconcebible, Dios es todo eso, pero al mismo tiempo se mantiene como una persona. Una persona que lo comprende, que abarca la multiplicidad de todos los seres, de todos los fenómenos, de todas las formas. Eso es exactamente Dios. Entonces, la síntesis, la antítesis, y luego tenemos la síntesis.
La síntesis, Srila Prabhupada nos las está presentando aquí y también nos la presentó Sri Chaitanya Mahaprabhu en su filosofía Achintya Veda Aveda Tattva, que inconcebiblemente Dios es tanto lo uno como lo otro. Dios es su energía y al mismo tiempo es diferente de su energía. Dios es toda esta multiplicidad de formas, pero al mismo tiempo no es esa multiplicidad de formas. Él se mantiene aparte también. Todos estos principios los conocemos, ya se mencionó algo de esto en el capítulo 9. Por ejemplo, en el texto donde dice Mayata tan idan sarvan jagat avyakta murtina madestane sarvabhutani nachahanteshu avastita. El texto número 9.4, si no me equivoco, por ahí, el Señor está diciendo que aunque Él está presente en todo este universo, aún así Él no está en todos los seres. Aunque todos los seres están en Él, Él se mantiene aparte, ¿no? Por eso Él dice Madestani sarvabhutani, todos los seres están en mí. Nachahantesu avastita, pero aún así yo no estoy en ellos. Bien, entonces también por supuesto en el Bhagavatam, en el Chatur Shloki también se presenta el principio de la filosofía Achintya Veda Veda Tattva, acuñada por el gran sabio, filósofo, devoto, si queremos reconocerlo así, Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Que sabemos nosotros por supuesto que es la misma suprema personalidad de Dios, pero que al margen de esa naturaleza tan confidencial, Chaitanya Mahaprabhu fue el más grande de todos los filósofos porque presentó, supo armonizar estas aparentes contradicciones que se venían dando, ¿no? Había muchas discusiones, unos presentaban la síntesis, otros la antítesis, y había esta discusión, ¿no? El Shastra presenta una versión y el mismo Shastra presenta otra versión de la propia personalidad de Dios. Entonces, ¿cómo jugamos con todo esto? ¿Cómo podemos armonizar todos este tipo de aparentes contradicciones? Y el punto es que nosotros debemos, como estudiantes, tener claro una cosa, que todo lo que dice el Shastra es correcto, es perfecto, que no hay ninguna contradicción en el Shastra, que todas las cosas, todos los versos, todas las líneas que podemos encontrar en el Shastra, principalmente respecto a la naturaleza, la suprema personalidad de Dios, son perfectas. No podemos decir entonces que una sí vale y la otra no. No podemos aceptar un verso, un mantra en desmedro de otros versos, de otros mantras. No podemos aceptar un postulado y negar otro. No podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo armonizamos esto? Ese fue el trabajo que hizo Chaitanya Mahaprabhu. En el Shastra, por ejemplo, en los Upanishads se menciona que Dios es impersonal, que Dios, en un sentido, decir que tiene muchos ojos es como decir que no tiene ojos. Entonces, todo esto es otra forma de impersonalismo, ¿no? A veces cuando entendemos que Dios está en todas partes o que tiene miles de ojos es porque simplemente no tiene una personalidad. Y hay mucha gente hasta el día de hoy, no solamente a nivel de filósofos de India, de Oriente, aceptan y reconocen este aspecto impersonal de Dios, por ejemplo, como el sector Mayavadi, sino que también actualmente hay muchos grandes filósofos, de hecho, filósofos occidentales de la antigüedad también aceptaban, ¿no?, la existencia de una fuerza, de una energía. Incluso a veces también encontramos en las historias védicas que hay sabios que tienen esta concepción de Dios, ¿no?, que Dios está allí, pero no tiene una forma, ¿no? Y de hecho, como decía, hasta nuestros días podemos encontrar este tipo de concepción impersonalista, se podría decir, en una forma encubierta dentro de aparentemente doctrinas personalistas. Por eso aquí también podemos hacer un punto de aclaración o podemos hacer un paréntesis para tener claros ciertos conceptos teológicos. Por ejemplo, una cosa es monismo,
otra cosa es monoteísmo y otra cosa es personalismo. Personalismo. No siempre toda persona que es monoteísta, y también está el concepto de pluralismo, ¿no? El concepto, podríamos decir, panteísta de Dios, que Dios está en todo también. Entonces son varios conceptos que tenemos que tener claros. Entonces lo uno no implica necesariamente lo otro. Por ejemplo, a veces se cree que una persona monoteísta tácitamente es personalista, y esto es mentira. No implica de ninguna manera que una persona monoteísta sea personalista, aunque externamente o se crea comúnmente que sí. Por ejemplo, hay un gran sector, principalmente en las doctrinas abrahámicas, que tienen una concepción monoteísta de Dios. Para ellos Dios es uno, y esa unicidad de Dios no se corrompe de ninguna manera. Y por eso están en contra de todo tipo de insinuación o mal concebida noción de Dios que apunte a tener una interpretación de que Dios puede bifurcarse, dividirse, seccionarse. Entonces, pero estas personas, de estas doctrinas principalmente, tienen esa concepción monista de Dios. Dios es uno. Defienden mucho esa unicidad de Dios. Sin embargo, ellos mismos no conciben que ese Dios sea una persona. A pesar de que muchas veces en las Escrituras, en el Bhagavatam, nosotros sabemos por supuesto, en el Bhagavatam, en los Vedas, en el Gita, conocemos que Dios es una persona. Brahma Sanjita está repleta de descripciones de Dios como una persona, la persona suprema. Pero en otras escrituras también, como Corán, como en la Biblia, también encontramos que al Supremo se lo describe, ¿no?, como una persona con brazos, con ojos, con pies, con manos. Incluso se habla de la espalda de Dios, que se contempló la espalda de Dios, los brazos, las piernas, las manos, etc. Se habla del rostro de Dios, ¿no?, etc. Entonces, hay una noción de que Dios tiene un cuerpo, de que Dios es una persona. El problema es que estas personas creen que en el momento en el que uno acepta que Dios tiene un cuerpo, entonces inmediatamente se vuelve material, se vuelve mundano. Ellos no conciben que el cuerpo de Dios es, como dice el señor Brahma, Satchit Ananda. Satchit Ananda, ¿no? Como el señor Brahma dice, ¿no? Él es Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha. Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karana. El Señor Supremo es Satchit Ananda. Su cuerpo, su forma siempre es bienaventurada, llena de conocimiento y eterna. Y aunque es una sola forma, esa forma es sin principio. Y aunque es una sola forma, se multiplica en muchas, ¿no? También, como dice el Brahma Sanjita, en realidad el Brahma Sanjita es un texto extremadamente valioso para tener una noción, una comprensión más elevada respecto a Dios, porque allí se dice, el señor Brahma dice: Advaitan achutan anadin anantarupam adyam purana purushan nava jovanancha vedeshu durlavan adurlavan atmavaktu govindan adi purushan tan aham vayami. El señor Brahma dice: Advaitan achutan, las formas del Señor son achutan, infalibles, advaita, no son duales. Es decir, en Él no hay diferencia entre cuerpo y alma. Él es una sola forma. Advaitan achutan anadin, no tiene principio. Advaitan achutan anadin ananta rupan, y sus formas son ilimitadas. Adyam purana purushanava yovanancha. Él es el origen de todo, y a pesar de que es la persona más antigua, purana, la persona más vieja, aún así no vamos a encontrar a un viejo como Dios, como a veces se lo pinta, ¿no? Se lo grafica.
Incluso artistas medievales, ¿no? Pintaron a un Dios así todo canoso, de barba, ¿no? Decrépito. Eso no es Dios. Dios es la persona más joven, Nava Yovanan. Nava Yovanan significa que Él es siempre como un jovencito, ¿no? Su tez es como la tez de un bebé, muy fina, muy suave, muy tersa. Nunca envejece. Él es Dios. Entonces Él, aunque es una sola persona, tiene una forma y se multiplica, es ilimitado, tiene muchas expansiones, manifestaciones, pero Él tiene su forma, Satchit Ananda. Entonces, hay personas que son monoteístas, pero no conciben una forma personal de Dios. Entonces, es un monoteísmo que defiende sí la unicidad de Dios, pero que no concibe a Dios como una persona. Mientras que el monismo, obviamente el monismo, para el monismo Dios es todo. Dios es todo, Dios es todos los seres. Usted es Dios, yo soy Dios, ¿no? Este perro que va por la calle en este momento también es Dios. Y el sol y las estrellas y las plantas, todo absolutamente somos Dios. Simplemente ahora estamos cubiertos por malla, pero a través de un proceso purificatorio, especialmente a través del estudio discriminatorio de la diferencia entre materia y espíritu, vamos a poder liberarnos y recuperar nuestra naturaleza divina y volver a ser Dios. Por supuesto, esta es la concepción mayavadi que tienen, ¿no? De la liberación, ¿no? De volver a ser Dios. Y eso en realidad no es una verdad, eso está refutado por el propio Shastra, que acepta que solamente hay un Dios, Krishna, y todos los demás somos sus sirvientes. Estamos en otro nivel, somos inferiores, somos partes, ¿no? Como dice el Bhagavad Gita capítulo 15, Mamai Banso Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. El Señor Supremo dice, las entidades vivientes son mis partes fragmentarias eternas, y un fragmento, una parte, una partícula nunca es igual al todo completo, por simple lógica. Bien, entonces vemos que hay diferencias, ¿no? Una cosa es monismo, Dios es uno. Dios es uno solo, eso es monismo, ¿no? Monas del griego, monas significa uno. Dios es uno, es decir, todo es uno en realidad. No hay tal cosa como dos, no es que tú eres diferente de Dios, no, todos somos Dios, Dios es uno solo, así que nosotros somos parte de esa unidad, así que somos también Dios. Esa es la concepción monista de Dios. Luego el monoteísmo, como explicábamos, monoteísmo, concibe que Dios es uno solo. Nosotros no somos Dios, Dios es uno solo, ni tampoco dicen Dios tiene hijos, ni Dios tiene descendientes, ni Dios es uno solo, ¿no? Defienden esa unicidad de Dios. Se alejan de cualquier tipo de noción panteísta, pluralista de Dios. Simplemente Dios es uno y punto. No tiene forma, pero es uno. Y otra cosa es, también está la noción panteísta que ya hemos hablado anteriormente. Dios es pan, es todo, pan, Dios, Teo, Dios está en todas las cosas, las piedras, las montañas. Esa es la noción que presenta capítulo 10, que ya lo estudiamos anteriormente, pero en donde Krishna al final acepta que Él se mantiene aparte y que todos estos fragmentos, todos estos vibhutis que contemplamos en la naturaleza son simplemente un fragmento, una chispa fragmentaria de su opulencia mística, de su grandeza. Eso lo dice al final, ¿no? El capítulo 10. Ese es el panteísmo que presenta el Gita. Pero aparte de todos estos conceptos está el concepto personalista, que Dios es una persona. Pero no es una persona limitada, es una persona que posee múltiples formas, múltiples brazos, múltiples bocas, miles de ojos, miles de piernas, miles de cabezas. Como decía el Purusha Sukta, ¿no? Sahasra Sirsa Purushaha Sahasra Sahasrapat. Él tiene miles de bocas, miles de piernas, miles de oídos, miles de ojos. Está por todas partes. Entonces, debemos aceptar eso, ¿no? Entonces, como decía, los Upanishads están presentando esta noción de Dios. Pero también tenemos la noción de escrituras como el Vedanta Sutra y especialmente el Srimad Bhagavatam, en donde se nos presenta que Dios es una persona, y también se nos presenta la comprensión. Allí mismo se nos presenta la síntesis, la perfecta síntesis filosófica, que es la filosofía Achintya Veda, Aveda Tattva. Por eso nosotros, cuando estudiamos el Shastra, nunca debemos tratar de encontrar cuál versión shastrica es la verdadera. Eso es una pérdida de tiempo innecesaria.
innecesaria, y no solamente innecesaria, sino que inapropiada. Tratar de establecer qué línea, qué mantra es verdadero y qué mantra es falso. No, todos los mantras. Por eso Chaitanya Mahaprabhu nunca vino a echarle tierra a los Upanishads. Nunca vino a echarle tierra al Rigveda, al Samaveda, al Yajurveda, no, ni al Vedanta Sutra. Chaitanya Mahaprabhu aceptó todas esas declaraciones son ciertas, y también tenemos las declaraciones personalistas de la verdad absoluta, están en esta parte de acá. Todas esas versiones son ciertas. Lo que él hizo fue armonizarlas. Los Upanishads están describiendo un aspecto de Dios, su aspecto impersonal. Y otras escrituras como Vedanta Sutra, Srimad Bhagavatam y otras más están describiendo la naturaleza personalista de Dios. ¿Ya? Entonces, Chaitanya Mahaprabhu no dijo esto sí, esto no, sino que lo armonizó en su filosofía Achintya Veda, Aveda Tattva. A veces podemos preguntarnos, ¿no? Y con justa razón podemos presentar esta inquietud, ¿no? ¿Por qué las escrituras, si Dios es personal, si Krishna es una persona, tiene una forma, ¿por qué los Vedas, específicamente los Upanishads, dicen o hablan de la naturaleza impersonal de Dios? Esto tiene una íntima relación con la persona que se acerca a los Vedas. La persona que se acerca a los Vedas. ¿Qué capacidad o cuál es la naturaleza de esta persona que se acerca a los Vedas? Entonces vamos a poner un ejemplo. Hay una zapatería y está el dueño, el propietario, ¿no? El zapatero, y tiene zapatos de diferentes precios, diferentes modelos, ¿no? Diferentes colores, especialmente diferentes precios, ¿no? Entonces viene una persona, tal vez de escasos recursos limitados, viene o va, ¿no? hasta la zapatería con $10, y nosotros sabemos que pues con $10 no se puede obtener un gran calzado, que se diga, ¿no? Pero el dueño de la zapatería no lo rechaza. No es que le dice, no, tú tienes poco dinero, aquí no hay zapatos para ti, vete a otro lado. No, le dice, mire, tengo estos zapatos de aquí, ¿no? Porque la persona que está vendiendo, ofreciendo su producto, más o menos estudia, ¿no? al cliente. Más o menos cómo es su habla, cómo se comporta, y más o menos estudia, ¿no? A esta persona, parece una persona muy refinada, muy culta, si está vestido también, puede darse cuenta si tiene recursos, no tiene recursos, etcétera, ¿no? Hace un estudio, ¿no? Un escaneo, hay un paneo ahí del comprador. Entonces, el vendedor, el zapatero, se da cuenta de que tal vez esta persona no tiene muchos recursos como para obtener un producto muy bueno, muy refinado, pero no lo rechaza. Le dice, mire mi querido cliente, tengo este zapato que tiene estas bondades, tiene estas características, estas cualidades. Entonces el vendedor empieza a presentar las maravillas del producto. Le está hablando de todas las ventajas de este zapato. Él en ningún momento compara ese zapato sencillo, económico, con zapatos de mayor calidad. Simplemente le está ofreciendo y le está alabando, elogiando las características de ese zapato para que el cliente lo compre y se sienta a gusto, se sienta feliz. Como no tiene mucho dinero, más que $10, entonces el vendedor no lo rechaza, ¿no? Le interesa, venga, déjeme esos $10 acá, lleve este zapato. Entonces empieza a elogiar el zapato. Aunque es muy económico, aunque es muy sencillo, rústico, etc., está alabando todas sus características, porque esa es la posibilidad que tiene ese comprador. Ok, se va feliz con sus zapatitos de $10, muy feliz. Ok, cumplió su misión el vendedor. Acá el vendedor son los Vedas, y están presentando a Dios
de acuerdo a cómo lo concibe o de acuerdo a la capacidad adquisitiva del cliente, que es el buscador. Entonces luego se acerca a los Vedas otro cliente, o al zapatero, o a la tienda, a la zapatería, otro cliente que se lo ve un poco más refinado, más aristocrático, se ve que tiene más ingresos. En ese caso, el zapatero ya no le ofrece el zapato que se acababa de llevar el otro señor, el de $10. Ya no, coge el que está más arriba en la estantería, que está hecho con unas pieles muy finas y bueno, un tratamiento a mano, etcétera, ¿no? Muy laborioso, se lo presenta. Porque y viene el cliente, ¿no? Y le señala unos zapatos más económicos y el vendedor le dice, pero ¿por qué habría usted de conformarse con un zapato de mala calidad de $10 cuando usted puede llevar este de aquí, que tiene mucha más calidad, le va a durar mucho tiempo, no se raspa ni se raya muy fácilmente, etcétera, etcétera? Entonces el comprador se da cuenta, sí, es verdad, ¿no? Yo tengo ingresos, tengo recursos, tengo dinero, entonces mejor véndame ese zapato de $100, me lo voy a llevar. Entonces, eso es lo que hacen los Vedas. Los Vedas presentan una faceta de Dios de acuerdo a la naturaleza del buscador. Entonces, si el buscador, su naturaleza es de entender una forma bastante limitada, una concepción limitada, que Dios es impersonal, que está simplemente, que Dios es una energía, que está en todas partes, muy bien. Los Vedas no le dicen, no, estás equivocado, está bien. Toma esa concepción de Dios, purifica tu existencia y evoluciona. Okay. Pero los Vedas, ¿no? A la persona, eso es lo que hace Krishna también con Arjuna. Krishna le está presentando diferentes procesos, diferentes concepciones de Dios. Pero Krishna conoce a su cliente, sabe que Arjuna tiene con qué pagar. Y por eso no lo conforma con eso. No le dice, confórmate con una concepción impersonal de Dios. No, le dice, ¿por qué habrías de conformarte con eso? Cuando tienes a lo más grande frente a ti. Cuando lo más grande, lo más confidencial, como se lo va a manifestar en este capítulo al final, está frente a ti. Yo soy lo más grande que hay. Entrégate a mí. Él le dice, ¿no? Él le dice, y únicamente a través del Bhakti puedes entenderme, puedes comprenderme. Y al final, Sarva Dharman Parityaja, deja todo, abandona todo y entrégate a mí, a esta forma de mía. Cuando Krishna le dice, entrégate a mí, no le está diciendo, entrégate a Dios. Eso debemos también entenderlo. Krishna no le está diciendo, entrégate a Dios. Krishna le está diciendo, entrégate a mí, a la forma de 2 brazos, a este aspecto personal de Dios, que no lo puede comprender cualquier persona. Entonces, eso es lo que hace los Vedas, lo que hace este vendedor. Lleve el zapato más fino que usted tiene con qué pagar. Entonces, esa es la metodología, ¿no? Las tácticas, las técnicas que emplean los Vedas para acercar a todo el mundo hacia Dios. Por eso Krishna mismo en este Bhagavad Gita, él dice, ¿no? En el capítulo 4, texto 11, él dice, todo el mundo está siguiendo mi sendero en todas las circunstancias, ¿no? Y en la medida que ellos se entregan a mí, yo los recompenso, ¿no? 4.11 del Bhagavad Gita. Entonces, siempre todo el mundo está de una u otra manera sirviendo a Dios, acercándose a Dios, ¿no? Ya sea a través de su aspecto impersonal, localizado, o a través de su aspecto personal. Entonces, de esa manera es como nosotros más o menos podemos entender esta filosofía Chintya Veda Veda Tattva, que armoniza todas estas aparentes contradicciones. Dios es ilimitado. Arjuna está contemplando las ilimitadas formas del Señor. Y sin embargo, como Srila Prabhupada lo dice, ¿no? Como decía, esta es la conclusión de todo lo que hemos hablado. Y así Srila Prabhupada nos presenta en 2 líneas la conclusión. La suprema personalidad de Dios es ilimitado. Y se lo puede ver. Dice, específicamente dice, Krishna es la suprema personalidad y es ilimitado. Así pues, todo se podía ver a través de él, pero aún así es una sola persona, ¿no? Entonces, de esa manera, hemos abordado prácticamente 2 temas, ¿no? Un poco sobre esta multiplicidad de formas, la naturaleza inconcebible de Dios y cómo nosotros tenemos que proceder también un poco para poder comprender estos aspectos, ¿no? Que Dios, que
En los Vedas no es que dice una cosa que es real y otra cosa que es falsa, no. Los Vedas siempre dicen cosas ciertas, pero debemos entender cada cosa en su lugar, cada aspecto, cada cosa tiene su porqué, su contexto. Debemos contextualizar las cosas, saber en qué momento esas declaraciones son correctas y en qué momento las declaraciones acá también lo son. Pero en definitiva, cualquier aparente contradicción, cualquier aparente situación de perplejidad, de desconcierto, cualquier situación de controversia que podamos encontrar en los Vedas, en realidad se resuelven si nosotros asimilamos, entendemos, comprendemos la potencia inconcebible de Krishna que armoniza aparentemente cualquier tipo de contradicción. Entonces, Dios es ilimitado, pero aunque sea ilimitado y tenga ilimitadas bocas, ilimitados oídos, ilimitados ojos, sigue siendo una sola persona. Si la mente humana pudiera entender completamente a Dios, entonces la mente humana fuera más grande que Dios. Y eso es imposible. Dios es lo que está más allá de cualquier capacidad mundana de comprensión. La única forma que tenemos para tratar de comprender a Dios es únicamente aceptando sumisamente, humildemente, lo que Krishna nos revela de Él mismo en las escrituras védicas y en otras escrituras también, por supuesto. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Como estamos de tiempo, ya estamos bien, estamos en la hora. Entonces hemos llegado al final. Bueno, nuevamente quiero agradecer a ISKCON Buenos Aires, a Chitrak Prabhu, por su gentil invitación al permitirme realizar este humilde servicio en la forma de la lectura, el estudio de este Bhagavad Gita tal como es. Bien, todas las glorias a Srila Prabhupada aquí. Ya, no sé si alguien esté por ahí y quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Hasta eso, brevemente voy a leer nuevamente la traducción y el significado. Dice: Oh Señor del universo, oh forma universal, veo en tu cuerpo muchísimos brazos, barrigas, bocas y ojos, expandidos por doquier sin límites. No veo en ti ningún final, ningún medio, ningún principio. Significado: Krishna es la suprema personalidad de Dios y es ilimitado. Así pues, todo se podía ver a través de él. Y así que Krishna no tiene, como decíamos, no tiene principio, y aquí también se confirma, no tiene medio y no tiene final. Eso también se corrobora en el Purusha Sukta. Texto muy recomendado, el estudio también, Purusha Sukta, para poder entender un poco la naturaleza de esta forma cósmica, ¿no? De esta forma de Vishnu, esta forma cósmica, el señor Garbhodakasayi Vishnu, que es el Dios, es el alma de este universo material. Bien, entonces no hay preguntas, vamos a dejarlo aquí. Todas las glorias a Srila Prabhupada aquí, Srimad Bhagavad Gita aquí. Muchas gracias, será hasta la próxima. Reverencias, Hare Krishna.